Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos desarrollando la teología sobre el libro de Josué. Es un libro interesantísimo. En nuestro curso bíblico procuramos entrar por lo menos en lo esencial y fundamental. Estamos estudiando sobre los 4 protagonistas esenciales de este libro. En la redacción, como los autores sagrados nos presentan en primer lugar a Dios con sus intervenciones, cómo Dios habla, cómo Dios se dirige al pueblo, cómo Dios se dirige habla de Moisés, porque Moisés ya está muerto, y cómo Dios se dirige, en este caso Josué, que aún está vivo y es el que está continuando la obra de Moisés. Entonces estos 4 protagonistas, Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Nosotros hoy queremos seguir hablando un poco la acción de Dios. Vamos a ver en este día todavía sobre la acción de Dios, que nos cuenta cómo Dios actúa. Decíamos que los autores sagrados de este libro, en primer lugar, quieren subrayar la acción de Dios con respecto a Josué, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces engrandece a Josué, le pone bien arriba. Verdaderamente Josué es la persona que fue elegida por Dios, en fin, le engrandece. No ha nacido otro como Josué, más o menos es lo que está diciendo. Pueden ustedes mirar después en el capítulo 4:14, ¿verdad? 4:14 que nosotros ya hemos estudiado, así rápidamente, simplemente le estoy haciendo como un resumen al inicio de este programa para que podamos mirar también. En ese 14 dice directamente que aquel día, dice, el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y desde entonces lo respetaron. ¿Se dan cuenta? Entonces está apuntando siempre a este elemento. Nosotros diríamos la mediación. La teología en el fondo lo que aquí te está queriendo mostrar es que Dios necesita de un pontífice.
Dios necesita de una mediación. Esta teología es importante y nosotros también hasta hoy lo entendemos, ¿verdad?, como una continuación, porque ustedes saben que la Iglesia, más de 2000 años, ¿verdad?, que hace una continuación de todo lo que viene como promesa del Antiguo Testamento, la primera comunidad cristiana, que es una comunidad que reflexiona y que entiende que en la persona de Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y entonces, este aspecto de la mediación es uno de los elementos fundamentales dentro del concepto de historia de salvación que presenta la Biblia. La Biblia presenta la historia de la salvación como fundamento de su desarrollo. Atención a lo que estoy diciendo, historia de salvación, es decir, la Biblia se debe leer dentro de un contexto histórico, no como hacen las sectas los protestantes que más o menos dicen que la Biblia cayó del cielo, ¿verdad? Y entonces que prácticamente no tiene nada que ver con la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cayó de arriba y Dios mandó ahí como un ladrillo o mombón de agar y ya que lee que aquí está escrito lo que tenías que leer, ¿verdad? Más o menos, y saber como una cosa fuera de tu realidad. Von Rad, uno de los grandes estudiosos alemanes, ¿verdad?, es uno de los primeros que escribe dentro de su gran estudio, que quemó pestaña, pero años y años, ¿verdad?, especialista en este aspecto del Antiguo Testamento. Es el que, entre comillas, vamos a decirlo así, el que le da este nombre, el desarrollo de la historia de la salvación. Y es eso, si uno mira, encuentra esa historia de la salvación dentro de la Biblia. Y es interesantísimo, ¿verdad?, lo que va enmarcando aquí. Es decir, en la historia, Dios necesita la mediación. Nosotros entendemos a Dios dentro de nuestro contexto histórico. Si nosotros no entramos en ese contexto histórico, después será muy difícil seguir hablando de una acción de Dios. O podemos seguir hablando, pero yo les puedo asegurar que decimos cualquier cosa, si es que no entramos dentro del contexto histórico. Porque el contexto histórico significa que Dios se manifiesta en nuestra historia, el autor sagrado, la comunidad, la vuelve a repensar y la vuelve a reelaborar, y entonces de esa mirada profunda de su propia historia, entonces se entiende qué es lo que Dios le está pidiendo y qué es lo que Dios quiere verdaderamente de él. Y así entonces se va elaborando, ¿verdad?, y se va entendiendo el mensaje, que es lo esencial y lo fundamental para la historia del hombre, del pueblo, de la ciudad, de la comunidad, de nosotros. Es decir, Dios se manifiesta, pero se manifiesta a través de situaciones concretas que la comunidad, que el hombre está sufriendo y está necesitando necesita tener una respuesta. Y esa respuesta la vamos a encontrar desde esa reflexión profunda de la comunidad, pero que mira todo su accionar desde Dios. Esta es la gran riqueza, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Cuando se pone a Dios como protagonista, entonces Dios no se limita a hablar, sino que también actúa. Entonces, Dios no es un Dios cora ahí en te lleva, no, sino que dentro de la historia del hombre, dentro de la historia del pueblo. Su acción la conocemos a través de lo que se nos va narrando, de lo que el autor sagrado va narrando de su experiencia. Mejor de los momentos, ahí está, de los momentos en que el pueblo está viviendo y los narradores, los diversos narradores nos van contando. Y también de las palabras que pronuncian estos protagonistas. Y nosotros entonces ahora estamos entendiendo. ¿Por qué Dios pronuncia estas palabras? ¿A qué se refieren estas palabras? Muy fácil. Si dijimos en nuestra introducción a la Biblia que la Biblia es un libro de respuestas, entonces las palabras de Dios ante esta pregunta, ¿verdad?, las palabras que pronuncian los diversos protagonistas pronuncian palabras y frases. ¿A qué se refieren esas frases y esas palabras? ¿Por qué Dios dijo eso o aquello? Esa palabra o aquella palabra. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué no dijo otra cosa? Porque si decimos que la Biblia es un libro de respuestas, quiere decir que Dios está respondiendo a una necesidad del pueblo. Contexto histórico. ¿Por qué Dios en aquel tiempo ya no habló del WhatsApp? ¿Por qué en la Biblia no existe la palabra WhatsApp? ¿O por qué en la Biblia no aparece la palabra, no sé,
omni, o no sé qué cosa, pónganle una terminología de nuestro tiempo. Y muy sencillo, porque Dios se encarna en la historia en que se encuentra ese pueblo. Y esto se escribió hace 2000, 3000 años, ¿entienden? Y entonces Dios utiliza, ahí está, eso quiere decir encarnación, se encarna en esa realidad. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, entonces ya no responde a mi tiempo porque no aparece lo que yo estoy viviendo. No, la Biblia te habla de una forma entonces de la generalidad del comportamiento del hombre. Y por lo tanto, ahora yo tranquilamente, para eso está la exégesis, para eso tenemos la capacidad de raciocinio, ¿verdad? Y entonces es por eso que se necesita una exégesis, entender el mensaje, y el mensaje sí es universal siempre, para todos los tiempos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El rostro de Nyalchol Lienmun, madre de 4 pequeños y viuda, refleja el sufrimiento de toda la población de Sudán del Sur. El país vive los niveles más altos de inseguridad alimentaria desde que declaró su independencia hace una década, con zonas de difícil acceso y 6 regiones en riesgo de hambruna, a lo que se suman las trágicas inundaciones. Estaba desesperada cuando llegaron las inundaciones. Nadie me ayudó. Mi marido murió en los combates. Todos los habitantes de la zona huyeron y yo me quedé sola con mis hijos, pero decidí quedarme. El miedo a quedarme sin hogar y a que mis hijos tuvieran que mendigar comida era mayor que mi miedo a las inundaciones. Una historia similar es la que tiene sobre la espalda Kabagosh Koli, madre de 5 pequeños e igualmente viuda. Cuando la comida se acaba y las ollas están vacías, la vida se vuelve muy dura para nosotros. Las inundaciones han incrementado 800.000 respecto a 2020 la cifra de personas que urgen ayuda humanitaria en Sudán del Sur, elevando el total a 8,3 millones de necesitados. Una de las organizaciones que batallan allí es Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos. Esta aldea de unas 8.000 personas no sobreviviría si no fuera por el Programa Mundial de Alimentos. Esperamos poner fin al conflicto y trabajar con los líderes tribales y la comunidad para construir una represa, de tal manera que no tengamos que regresar a este punto. Ahora mismo apenas se sobrevive. Si no estuviésemos aquí, la gente estaría muriendo. Ahora mismo habría hambruna. A este escenario se suma que entre enero y octubre de 2020 unas 2.000 personas murieron en medio de los episodios de violencia en el país. Al clamor de la población se unió el Papa Francisco. En 2019 convocó a los líderes del país al Vaticano. Allí les besó los pies para pedirle de corazón que trabajen por la paz en la nación más joven del mundo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los
personajes y protagonistas del libro de Josué. Estamos mirando la acción de Dios ahora. Dios entonces engrandece a Josué, estuvimos viendo recién. Luego también Dios está, y eso se subraya. Dios está verdaderamente con Josué. Nosotros ya hemos leído, solamente quisiera remarcar, porque me parece importante, en el 27 nosotros decíamos, el Señor dice, acompañó a Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Su fama se extendió por toda la tierra. Desde este día está con él. Dios escucha su voz. ¿Cómo es eso? Ahora Dios que escucha la voz del hombre. Dios que escucha a Josué. ¿Cómo es eso? Uno puede decir, bueno, así como suena. Jamás hubo, dice, otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. En el capítulo 10, versículo 14. ¿Se dan cuenta? Los géneros narrativos, qué interesantes son. Detrás de esto hay toda una teología, ¿verdad? Yo vuelvo a insistir. Y esto es importante porque nosotros muchas veces estamos confundidos con los charlatanes o lo que sea, con estas sectas protestantes que no quieren saber nada, ¿verdad?, del famoso pontífice, el que hace puente entre Dios y los hombres. Por ejemplo, Moisés es un pontífice. Aquí Josué es un pontífice. A pesar de que critican ahora que el Papa, que esto, aquello, cualquier cosa dicen, ¿verdad? Pero eso es porque no entienden el mensaje, ¿verdad? La Biblia en todo momento te está hablando de un pontífice, te está hablando de una mediación. La historia de la salvación significa la realización plena, ¿verdad?, del mensaje de Dios dentro de nuestra historia. Y la historia hoy somos nosotros. Es decir, que Dios se manifiesta a Dios, oye, ¿a través de quién? A través de tu papá, de tu mamá, del sacerdote, de tu abuelo, hasta de tu enemigo. Y el libro de los Números sí que es mucho más duro todavía. Hasta dice que a través de un burro, la famosa burra de Balaam, el burro de Balaam, que habla, imagínense, a través del burro, imagínense. Es una forma, ¿verdad?, así bastante dura, ¿verdad?, que te dan estas teologías, pero para darnos a entender y enseñarnos. Por eso la Biblia es un libro pedagógico. No sé por qué no quieren entrar en criterio, ¿verdad?, y entender lo que es la Biblia. Destruimos la Biblia, destruimos, así como suena, destruimos. Porque le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Es como que yo me quiera meter a leer un libro, no sé, de cardiología, y le agarro a un súper especialista cardiólogo que se quemó la pestaña, pero 30 años estudiando, no sé, en Alemania y en cualquier lugar de Estados Unidos, donde quiera. Y yo vengo y le discuto sobre cardiología. Porque yo hoy leí un librito que encontré de cardiología, ¿entendés? Entonces le discuto al tipo ese. Estamos todos locos. Entonces hay que entender aquí, ¿verdad?, lo que significa ese pontífice, ese que une, que hace puente. Para que dice la pontífice, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, te muestra. Porque ¿qué vas a entender por esta terminología y por esta frase? Cuando te dice, jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Se dan cuenta que esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Porque, o si no, lastimosamente, ¿verdad? Y entonces, con esa influencia nosotros pues vamos detrás de cualquier cosa, porque no nos damos cuenta y no asumimos nunca nuestra responsabilidad, que somos nosotros quienes tenemos que cambiar la historia. Somos nosotros quienes tenemos que actuar hoy en el mundo. Somos nosotros quienes tenemos que procurar dar el aspecto esencial y fundamental para que la historia pueda cambiar. Pero desde aquí. ¿Por qué? Y porque te está diciendo, a mi mamá no le pongan. Vos tenés la manija, vos tenés el volante, el manubrio. Vos sos el que estás dirigiendo la historia. Yo puse ya en tus manos. Yo ya diseñé todo el vehículo, te puse en el vehículo y ahora te dije, bueno, mi hijo, arranqué ya el coche y te pongo a vos como chofer. Desde ahora, querido hombre, vos sos el que manejás el vehículo.
Ahora, rejorone pa, rejorone a cuneta, rejorone a precipicio, entonces de la culpable, porque sos vos el que estás manejando. Yo te he dejado la responsabilidad en tus manos. Y eso es lo que quiere decir el pontífice, eso es lo que quiere decir aquí. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera la voz de un hombre. Es decir, que Dios obedece, o sea, se hace y se cumple lo que nosotros después entonces hacemos y decimos. Dios no se nos va a poner en contra si Dios nos dio toda la libertad y toda la posibilidad. Nosotros podemos hacer florecer el mundo, como también podemos destruir y quemar todo, ¿entienden? Eso está en nuestras manos. Eso está en nuestras manos. Y por eso que la Biblia siempre reflexiona y vuelve a reentender esta relación, ¿verdad?, de Dios con el hombre. Pero vamos a seguir un poquitito. Otros elementos que se nos presentan aquí. La acción de Dios afecta especialmente al propio pueblo. Claro, Dios entonces siempre está bien, habla con Josué. Habla o recuerda las palabras de su siervo tan querido, Moisés. Pero al final de cuentas, todo lo que ellos están hablando, están discutiendo, esa relación, entonces con estos personajes, va en relación aquí. Y de nuevo a la comunidad, apego al pueblo, apego ñandé. Y entonces está diciendo, afecta especialmente al propio pueblo, al que juró un castigo que también se ha cumplido, ¿verdad? Y justamente cuando te presenta ahí en el 5.6, ¿verdad? En el 5.6 te va a presentar ese castigo, ¿verdad? O sea, te va a decir qué es lo que pasó aquí. Y te dice, porque los israelitas, es decir, porque el pueblo, peañandejina, anduvieron por el desierto durante 40 años, o sea, el tiempo suficiente para que desapareciera la nación entera. Después del castigo, ¿verdad? No entraron a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir no entrar a la tierra prometida? Estas son consecuencias de nuestras acciones. Es decir, nosotros no vamos a entrar y no vamos a conseguir lo que nosotros queremos como realización plena de nuestra vida si nosotros no nos ponemos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ya es a otro lado, Y entonces eso es lo que el Señor nos dice. Hay que reflexionar, mirar un poco qué es lo que Dios te ofrece y hacia dónde tienes que apuntar tu GPS para llegar a tu destino. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino, desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino, desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Nosotros decíamos que el autor principal en este caso es Dios, de quien nosotros estamos hablando, ¿verdad? Del protagonista en este libro. También tenemos el protagonismo de Josué, ciertamente, a quien Dios le encarga llevar adelante e introducir al pueblo dentro de la tierra prometida. Pero tenemos también en el fondo a Moisés, que se le nombra continuamente, como dijo Moisés, lo que prometió, etcétera, Dios a Moisés. Moisés entonces está también como un gran protagonista dentro de este libro. Y luego tenemos al pueblo, evidentemente. Nosotros decíamos que el accionar de Dios, o el accionar de Josué, o el accionar, o mejor dicho, recordando las palabras de Moisés, siempre apuntan en beneficio al propio pueblo. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y nosotros vamos a mirar de forma muy distinta, afecta también la acción de Dios a los pueblos enemigos. ¿Por qué? Y porque a los pueblos enemigos, así como aparece en el libro de Josué, Dios realmente les pide el famoso anatema que nosotros ya hemos reflexionado. Les pido que vayan un poco a nuestra biblioteca, YouTube, ¿verdad? Ahí van a encontrar Ñande Yarañe Antiguo Testamento y vayan mirando un poco más atrás nuestros cursos bíblicos donde encontramos que Dios, con respecto a los pueblos enemigos, verdaderamente los destroza. Y entramos en un problema serio, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos hablando del aspecto moral, cómo tenemos que entender esta frase, el anatema, el exterminio. Yo les pido entonces que vayan a los cursos anteriores para tener informaciones mayores sobre esto. Pero, así como protagonista, Dios, como el que tiene un rol importante, le encontramos con esta situación. Le encontramos de esta manera, ¿verdad? Que es bastante duro y que va destrozando. Vamos a mirar un poco el capítulo 10, versículo 10, justamente nos habla de esa manera. Dice, y el Señor, dice, hizo que huyeran despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección a la subida de Bet-Jorón y continuaron exterminándolos hasta Azecá y Maquedá. Si nosotros leemos un poquitito más atrás, me permito hacerlo desde el versículo 9, nos está hablando de la victoria de Gabaón, pero detrás de esto siempre teníamos la acción de Dios, o mejor dicho, el pueblo que pide a Dios la intervención de Dios. Siempre Dios dirigió la historia, porque Dios le decía a Josué, recordándole lo que Moisés había dicho cuando ustedes entren en la tierra prometida, entonces, y está ahí. Pero Dios entonces, como había prometido, Dios está ahí, Dios no falla, Dios es fiel. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal, no dejes solos a tus servidores, ven a salvarnos lo antes posible. Ayúdanos porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han reunido contra nosotros. Josué subió desde Gilgal con todos los combatientes y con todos los guerreros valerosos. Y el Señor le dijo, no les temas, porque yo los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Ninguno de ellos te podrá resistir. No nos olvidemos que también ya al comienzo habíamos encontrado nosotros este famoso, nadie te va a resistir, desde el comienzo. Pero que Dios luego le está diciendo, ¿verdad? Aquí mismo también Dios le está diciendo, el asunto es que no te apartes, ¿verdad?, de la ley. Basta que seas fuerte y valiente. Capítulo 1, versículo 7. Para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito, ¿se dan cuenta? Tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará, ¿viste?
contigo, donde quiera que vayas. Entonces, le dice que no tengan miedo. También en el versículo 5, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti, le dice en el versículo 5, capítulo 1, 5. Aquí entonces le está diciendo lo mismo, cómo se insiste. Los persiguió en dirección, los exterminó, dice. Y en el versículo 7, no les temas, porque yo los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. ¿Se dan cuenta entonces cómo el autor sagrado tiene leitmotiv, idea central, repetición continua, ¿verdad? Entonces la repetición ayuda, decían antes los latinos, ¿verdad? O sea, los antiguos. Es una forma de decirnos y hace ese retintín, esa gotita que cae hasta perforar, ¿verdad? Esa piedra durísima. Sin embargo, una gotita de agua, la resistencia, ¿viste? Y entonces esto mismo, queridos amigos, a nosotros también nos hace pensar y nos hace entender lo importante, lo elemental y lo fundamental de esta acción de Dios con el pueblo. Es la forma como se está releyendo la historia humana, la historia del pueblo, nuestra propia historia, nuestra propia existencia. Entonces, después entonces decíamos que la acción de Dios en este caso, en este libro, con respecto a los enemigos de Israel, o sus enemigos, porque los enemigos de Israel son también enemigos para Dios, es entonces una acción siempre negativa para los enemigos. Los destroza. Los entrega, por ejemplo, también a los israelitas. Es decir, Dios mismo los va a entregar a ellos. El versículo 12 del 10 dice, en el capítulo 10, versículo 12, aquella vez, dice, el Señor puso a los amorreos, ¿viste? Estos son los enemigos de Israel. Puso a los amorreos en manos de Israel, de los israelitas. Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel, detente sol, etcétera, etcétera. Puso en sus manos. También tenemos eso mismo en el versículo 30, con otros pueblos. Aquí es el pueblo de, vamos a ver un poco, del Limná. El Señor puso, dice, ¿verdad?, a la ciudad y al rey en manos de Israel, que la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora decíamos cuál es la relación, ¿verdad?, de Dios también para con estos pueblos que son los pueblos enemigos. Y según el libro de Josué, así nos presenta, ¿verdad?, prácticamente Dios los destroza. Todo lo que es negativo, ¿verdad?, contra el pueblo, todo lo que es negativo contra la vida y la dignidad del hombre, entonces Dios no hace ningún pacto con aquellos que atentan contra la vida del hombre, contra la vida de la comunidad. Entonces, esa es la manera correcta, ¿verdad?, de interpretar que en realidad a Dios no le gusta todo lo que es negativo y que está atentando contra la vida de la comunidad. Entonces, ¿quiénes son los enemigos aquí entonces de Dios? Y nosotros, si hoy queremos, lleva a nuestra realidad, eso por ejemplo está atentando, ellos atentan directamente contra la vida del pueblo, contra la vida de la gente, la salud por ejemplo. Ahora con toda esa cuestión de la pandemia, la malversación, ¿verdad?, los desvíos de fondos, entonces es una cosa impresionante, impresionante. Hay los profetas que gritan y que maldicen verdaderamente a esta clase de gente, ¿verdad? Entonces, más o menos, la terminología es la misma o el mensaje es lo mismo, ¿verdad? Ciertamente que aquí se vuelve un lenguaje agresivo, pero el lenguaje agresivo dentro del contexto y del género literario es para que nosotros nos demos cuenta de lo sanguinario que verdaderamente somos. O sea, de lo sanguinario que es el mal que estamos realizando cuando vamos contra la dignidad de la gente, cuando vamos contra la dignidad de la creación, cuando vamos contra la dignidad de lo fundamental y esencial que Dios puso aquí en nuestras manos para que se pueda realizar bien, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Y vamos directamente contra la dignidad del hombre. Le robamos, le explotamos. Y entonces, claro, yo no veo así directamente porque me puede decir, no, pues yo no le robé a nadie. No sé si somos tan descarados también para decir eso. No le robé a nadie. Mejor dicho, le robaste a todos, no a nadie. A todos, ¿verdad? Tal vez no le robaste así con nombre y apellido, pero también le robaste con nombre y apellido. Porque en las instituciones sabemos quiénes están en esas instituciones, o esa institución a quién les pertenece, o esa institución a quién debe prestar servicio y que no puede prestar servicio porque no tiene remedio, porque no tiene la plata. No tiene instalaciones porque toda la plata que tendría que utilizarse para atenderle a esa gente, a ese pueblo, dai pori. Y entonces, queridos hermanos, también tenemos nombre y apellido, ¿verdad? Anda nomás a mirar toda la lista de todas las personas que están ahí. Y a todo eso atentaste, o sea que tiene nombre y apellido. Tal vez no tiene rostro para vos, pero porque desde un lugar incógnita, digamos, y de un lugar también no identificado, para la omnina, para el objeto no identificado. Entonces nosotros estamos atentando. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En realidad este es el mensaje profundo. La gente lastimosamente, y eso es lo que nos pasa a nosotros, y por eso tenemos que reevangelizarnos en este sentido. A mí me da pena, ¿verdad? Porque ahora la gente quiere leer ¿verdad?, la Biblia, pero en un sentido protestante, ¿verdad? Que solamente se queda de nuevo a una cuarta de la nariz, ¿verdad? Hasta ahí nomás mira. Y sin embargo no mira lo esencial y lo fundamental, ¿dónde está el problema? Entonces nunca vamos a poder salir de lo que es verdaderamente el problema real ante el cual Dios nos está hablando y nos está pidiendo, pero a gritos, a voces, a nosotros por lo menos, en nuestro contexto histórico. Y para cada nación, para cada pueblo le pide a voces, y en el contexto histórico se le pide a voces. Hay que salir de esa situación, no se puede uno quedar en esa situación. Bueno, y entonces, por eso es que esta manera, ¿verdad?, de esta acción de Dios a los pueblos enemigos. Entonces aquí nosotros podemos sacar ese pueblos y poner a los enemigos de la vida, a los enemigos de la creación, a los enemigos entonces de aquello que Dios había creado y puso por una finalidad y que nosotros estamos entorpeciendo.
Le estamos poniendo barreras, muros para no realizarse. Entonces a esos enemigos los destroza. Los entrega, dice, en manos de los israelitas. También los endurece. Vamos a mirar un poco el versículo 20, cuando dice, pero el designio del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel, a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio, y así fueran aniquilados, como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Viste? Moisés ya aparece, yo como había ordenado ya a Moisés. Entonces Josué está poniendo en práctica, ahora que están entrando a la tierra prometida. Pero esta frase es interesante, ¿verdad? Porque si nosotros miramos más de cerca lo que dice, pero el designio del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel, el mal. Es una forma de decir que el mal siempre estará presente. El mal siempre estará acechando. Uno de los filósofos, o sea, dentro de la filosofía, entonces justamente presentaba y decía que el mal y el bien, el opuesto, el positivo y el negativo, siempre existirán, ¿verdad? Dentro de la filosofía, pero también la Biblia lo dice, el trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña, el bien y el mal también, ¿verdad? Pero dice, estos dos son necesarios para que pueda justamente haber movimiento, dice. El movimiento existe entre esa lucha o esa fuerza entre el mal y el bien. Interesante, una filosofía muy interesante, ¿verdad? Desde el Evangelio, ciertamente, nosotros decimos que el bien es el que después triunfa, ¿verdad?, sobre el mal. Pero cuando habla del trigo y la cizaña, no es que dice que el bien ya va y ¡pah!, le come, le carcome y le elimina al mal. No. ¿Qué le dice el patrón ahí a esos que van y le dice, ¿quieres que vayamos y eliminemos esa cizaña que está en medio de esos trigos? No, señor, no, le dice. Le dice, ya te voy. Ella toca cuaje y veño en 10, ¿viste? El bien y el mal, juntos, van a crecer. Al final, dice, ahí recién se hará la selección. Vamos a apartar el mal que va a ir, dice, a arder, a quemarse, la cizaña, porque no sirve para nada. Y el bien, entonces, y ahí te dice, para disfrutar de todo lo que es el reino de Dios, etc. Es interesante, ¿verdad? Pero aquí te está diciendo, Dios lo presenta de otra manera, como que el designio del Señor, dice, era que ellos se obstinaran en hacer siempre la guerra, o sea, el mal siempre seguirá existiendo, a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio. ¿Por qué? Porque entonces después dice, así en la medida en que uno va descubriendo, va sabiendo, etc., después entonces ya sabe. Y ahí, entonces dice, al final como conclusión, los va a agarrar, los va a seleccionar y listo. Ahí entonces el exterminio, según nos presenta el libro de Josué. Esta es una reflexión muy interesante que nosotros tenemos que entender, que también el mal con el bien estarán siempre ahí. Lo importante es que nosotros nos preparemos para luchar y para vencer al mal. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que la bendición de Dios descienda siempre sobre ustedes, que nos dé también la fuerza y la capacidad para entender, discernir lo que está mal y sobre todo lo que está bien. El mal para poder eliminarlo, ¿viste? Nosotros mismos. Pero el bien sobre todo para poder fortalecernos en el bien y tener la capacidad de lucha contra el mal. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.